una nueva edición de The Feature and Cover, un espacio que creamos para todos los periodistas de la región para poder profundizar y llevar claridad sobre las principales tendencias tecnológicas que están impactando nuestro día a día. Hoy vamos a conversar sobre cómo la inteligencia artificial y la robótica pueden potenciar a los humanos. Un tema sumamente interesante que vamos a estar profundizando y conversando junto a Víctor León, nuestro responsable de innovación y tecnología digital para Iberoamérica, y Xavi Colomer, responsable de inteligencia artificial e innovación de Entity Data en Iberoamérica. Dicho esto, comenzamos con Víctor y Xavi. ¿Qué tal, Víctor y Xavi? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias, Meli, por la presentación y muchas gracias, Xavi, por estar acá. Un placer poder compartir contigo. Buenos días a todos. Bueno, como Meli ha comentado anteriormente, hoy estamos en presencia de algo que muchos autores denominan un superciclo tecnológico, y dos de los componentes esenciales de ese nuevo superciclo tecnológico son la inteligencia artificial y la robótica. Y hoy vamos a tener la oportunidad, junto con Xavi, de poder ver eso en la práctica. Porque la inteligencia artificial, podríamos decir en los últimos 2 años o 2 años y medio, ha entrado a la casa de todos nosotros a través de modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT. La robótica, si bien estaba muy presente en las fábricas, al parecer ya empieza a tener nuevos poderes cuando llega este resurgimiento de la inteligencia artificial en el mercado. Y la combinación de estas ambas tendencias creo que nos abre un mundo de posibilidades para la colaboración, para definir nuevos roles también dentro de las organizaciones y la sociedad, y sobre todo para crear valor, y eso es lo que vamos a hablar hoy en este nuevo capítulo, ¿no?, de este evento. Xavi, para partir un poco la conversación, te quería preguntar justamente eso. ¿Qué nuevas posibilidades, qué nuevas oportunidades se nos abren con el estado actual de la inteligencia artificial en el mercado y con la robótica combinados? ¿Qué pueden hacer las organizaciones y qué van a poder hacer la sociedad en su conjunto, ¿no? Bueno, esta pregunta es una pregunta que seguramente merece una respuesta muy, muy amplia, ¿verdad? Antes decías, ha entrado la robótica, yo diría que nos ha inundado, ¿no? Ahora no hay ningún lugar donde tú no veas la inteligencia artificial en todas partes. Nos puede ayudar en casi todos los ámbitos de nuestra vida porque básicamente es una optimización de los procesos que conocíamos hasta ahora, ¿verdad? Ya sea desde crear una noticia, ahora que tenemos periodistas que nos están acompañando hoy, hasta en una fábrica poder interlocutar con las máquinas que están a nuestra disposición. Bueno, muchos hablan de que la inteligencia artificial es el acceso a un concepto que a mí me gustó mucho, que escuché hace unos días atrás, es el acceso a una nueva infraestructura cognitiva. Es como una extensión de la inteligencia. Y la robótica es, de alguna otra manera, como la extensión de nuestro cuerpo, de nuestras capacidades físicas. Por lo tanto, hablar de este concepto de humano aumentado es un concepto que tiene todo el sentido traerlo a la práctica hoy. En ese aspecto, no solamente hay ventajas y oportunidades, sino que también vienen de alguna forma algunas preocupaciones. Y una preocupación que existe hoy día en el mercado muy importante tiene que ver con el rol de las personas en la organización. ¿Cómo ves tú que ese rol va a cambiar? ¿Qué cosas nuevas van a aparecer o se van a modificar o se van a adaptar con el acceso a una nueva inteligencia disponible como servicio y a esta capacidad de encarnar esa inteligencia a través de robots? Lo más importante cuando hablemos de inteligencia artificial es entender o tener este sinónimo de herramienta. Es una nueva herramienta que está a nuestra disposición y que como tal tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y es muy importante que haya una formación interna que nos permita entender qué es hype, ¿no?, y qué es realidad. Qué es lo que nos va a permitir hacer, pero sobre todo cuáles son los pros y los cons, ¿no? Y en cuanto a los nuevos roles, tiene que haber sobre todo una pequeña oficina o organización que se encargue de entender cuáles son los modelos o la inteligencia artificial que es más apta para cada compañía, ¿de acuerdo? Y cómo formar a los empleados para que hagan un correcto uso. O sea, básicamente es acceso universal, Acceso universal. pero con ciertas guías. ¿Qué modelo es el mejor para ti y qué podemos hacer con él y qué no podemos hacer con él hoy? Sobre esto hoy día, como comentaba anteriormente, ChatGPT nos trajo a nuestras casas y a nuestros usuarios masivos el acceso a esta superinteligencia, pero todavía nosotros la usamos muy en este contexto de preguntas y respuestas en modo texto. Pero yo ya sé que la inteligencia artificial puede observar,
puede hablar, nos puede escuchar y también puede imaginar. Y creo que la forma de responder eso es en una demo. Y ustedes estuvieron trabajando en esto durante varios meses, hace algunos años atrás, y han creado Rita. ¿Por qué nos cuentas qué es Rita y por qué puede ser útil para hoy para las organizaciones? Vale, primer punto. ¿Qué es esa tecnología que hemos creado? ¿Vale? Siempre basándonos en herramientas de inteligencia artificial. Rita creció o nació con la idea de crear un asistente para podcast, de la misma forma que estamos nosotros aquí, pero imaginaros que metemos a otro personaje sintético que está participando, está interpelando y puede ser interrumpido. ¿De acuerdo? Entonces, con esta idea y luego juntándonos con el Research Center, un departamento de aquí de España, lo que hicimos es crear el primer trabajador sintético de Entity Data. Que nosotros le podíamos hacer preguntas con conocimientos internos, pero que nos hacía mucho más, nos llevaba mucho más porque era capaz, como bien decías tú hace un momento, no solo de hablar como haríamos con ChatGPT, pero también de imaginar o de observar a su alrededor. Bueno, como esto es una demo, mejor lo vemos en acción, ¿no? Perfecto, vamos allá. Nos vamos a desplazar ligeramente y os presentamos a un entorno simple que tenemos desarrollado, ¿verdad?, para mostrar lo que es Rita. Aquí vamos a mostrar diferentes áreas. La más importante es la visión, es la capacidad de dar unos ojos. Imaginaros que ChatGPT en casa está mirando a vuestro alrededor, ¿verdad? Y luego una capacidad de imaginar, ¿no? ¿Qué es capaz de idear respecto a la conversación que estamos teniendo? Voy a despertarla. Hola Rita, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. Vale, como veréis, es una AI que la voy a poder interrumpir y ahora me va a interrumpir quizás ella a mí, ¿de acuerdo? Está entrenado con muchas horas de audio y ha entendido que para poder hacer frases tiene que coger aire y poderlo soltar, ¿verdad, Rita? Ahí. Gracias por la explicación. Estoy entrenada con muchas horas de audio y texto, lo que me permite entender y generar frases. Y te voy a interrumpir. Hoy estamos acompañados de unos bastantes periodistas de LATAM y te quería hacer una pregunta, que es ¿cómo te imaginas el periodismo en el 2050? Bueno, sí, en este caso ahora Rita, ¿la puedo interrumpir yo o no? Claro, sí, te mando. Rita, ¿cómo es el periodismo en el 2050? En 2050, el periodismo será muy diferente. Los periodistas utilizarán inteligencia artificial avanzada para analizar datos en tiempo real. Habrá reportajes inmersivos con realidad aumentada y hologramas, ofreciendo experiencias interactivas. La perspectiva global será clave, dando voz a diversas comunidades a través de plataformas digitales. Será un periodismo más interactivo, visual. Vale, vemos aquí un mundo que es muy ciencia ficción, ¿verdad? Pero es como se lo imagina. Este entrenamiento que ha tenido, de la misma forma que se ha entrenado con audios, también ha hecho lo mismo con imágenes. También podríamos preguntarle sobre su alrededor, pero esto es solo una demo para que veáis que la inteligencia artificial ha salido de esta caja que tú ves en una página web. Ya no es un chat como ves ChatGPT, sino que vamos a poder hablar con diferentes componentes, máquinas, incluso discutir con tu lavadora quizás en un futuro. Bueno, es impresionante la naturalidad que hay en la conversación, Sí. ¿vale? Y no es solamente la naturalidad, sino que básicamente la inteligencia que hay detrás, porque esto no es algo que esté prescrito, sino que es algo que está ocurriendo en vivo, ¿cierto? Es una tecnología que se llama voz a voz. Solo para hacer una comparación rápida, en el ordenador, en ChatGPT, es texto a texto. ¿Vale? Tú escribes y recibes texto. En este caso, mientras está hablando, está generando la voz, improvisando. Cada vocal que hace encadena con otra, y de esta forma está generando este audio que estamos recibiendo. Y en el caso de la imaginación, es una generación de imagen, ¿no? Que también se produce, en este caso, como texto a imagen, ¿no? Esto es texto a imagen. Obviamente, lo que hace es, con un modelo de inteligencia artificial, coge todos los conceptos que hemos estado hablando y los renderiza en esta imagen que podéis ver en este caso del futuro del periodismo. Excelente. Y también puede observar, ¿no? Exacto. Vamos a poner un caso de uso. Vale, La fábrica. ¿Vale?
¿cómo hacemos si puede haber un incidente en una fábrica, ¿no? Podríamos tener a una Rita que está constantemente viendo las distancias entre los objetos y avisar a cada uno de los personajes que hay o trabajadores que hay en una fábrica y notificarle de que o se está pasando por un acceso que no debería o simplemente en tiempos de COVID no está llevando la mascarilla. Ah, perfecto. O sea, te podría servir para seguridad física de un entorno. Puede servir para seguridad. Obviamente el caso del call center es muy obvio, ¿no? En este caso, ¿no? Esta naturalidad, el hecho que pueda hablar diferentes idiomas. Ahora no lo hemos probado, pero puede hablar japonés, puede hablar inglés, puede hablar incluso catalán en este caso. Simplemente va improvisando este idioma y se va adaptando y dándonos unas respuestas que lo coge de la información que nosotros previamente le proporcionamos. Bueno, nos despedimos de Rita para continuar Nos con la demo, ¿no? despedimos. Bueno, Rita, muchas gracias por todo. Ahí está. De nada, estoy aquí para ayudar. Bueno, pues muchas gracias, Rita. Como vemos, Tengas un excelente. vale. Muy bien, muchas gracias. Bueno, volvemos a nuestro sitio. Entonces, tuvimos... Ah, nos sigue, Todavía nos escuchando sigue hablando, ¿no? Muy bien. Vamos a... Oh, vale, perfecto. Muy bien. Ok, entonces, Xavi, tuvimos la oportunidad de ver a Rita en acción. Como decía, es impresionante la naturalidad que tiene en el uso de la voz, la capacidad que tiene de generar imágenes, la capacidad que tiene también de observar. De alguna otra manera, ¿cuál es la diferencia hoy que podemos tener frente a los asistentes virtuales o asistentes virtuales que tenemos actualmente disponibles en las organizaciones? ¿Qué capacidad esto le puede dar, por ejemplo, un call center? Bueno, primero todo lo que decíamos antes, ¿no? Este multidioma, la capacidad de adaptarse, la capacidad también de interpretar emociones o crear emociones. No la hemos llevado al límite, pero puede susurrar, se puede reír, ¿no? Pero también lo más importante es que es una información que viene a tiempo real, que es muy rápida, por lo tanto, naturalidad, pero también que no inventa del todo la información. Sí genera la voz, el audio que escuchamos, pero se basa en unos textos que en este caso en un call center podría ser la información de la empresa. ¿De acuerdo? Pero también hay una inteligencia detrás. Y esa inteligencia es que nosotros la podemos dotar de otra palabra que diremos que es el siguiente paso, ¿verdad? Que son los agentes. Así es. Bueno, ha justo llegado a este punto de los agentes, que es, podemos decir, un nuevo concepto que aparece en los últimos meses o años, no lo sé, ubicar bien. Pero finalmente la inteligencia artificial tiene la capacidad no solamente de hablar, de escuchar, de observar y de imaginar, sino que tiene la capacidad de hacer cosas, tiene la capacidad también de aprender y de algo que genera mucha inquietud, ¿no? En el mercado, que tiene la capacidad de tomar decisiones. Entonces, Xavi, hablemos un poco ya desde la evolución última de la inteligencia artificial, que tiene que ver con el mundo de los agentes y desde la perspectiva de qué oportunidades también le ofrece a las organizaciones o a la sociedad el tener acceso a soluciones basadas en agentes. De acuerdo. Primero, obviamente, la palabra agentes, ¿no? ¿Cómo definimos a un agente y qué diferencia hay entre la programación que hemos tenido hasta ahora? Creo que la forma más plana, ¿no?, de explicarlo es que hasta ahora lo que programábamos, estos pedazos de código, eran totalmente fijos y solo podían aceptar un input de información. Ahora estamos en una nueva era donde la inteligencia artificial, estos pequeños agentes, son capaces de interpretar, son capaces de razonar, ¿vale? Y con esto tomar decisiones de forma autónoma. Y ostras, ¿esto qué significa, no? Esto te remueve un poco por dentro porque si no sabes entender exactamente por dónde van los tiros, puede a priori ser un poco inquietante. Es básicamente el hecho de que cada agente o múltiples agentes, porque se pueden coordinar, tienen un objetivo. Por ejemplo, tengo que conseguir que al final de mi trabajo no haya faltas de ortografía en el artículo que tengo que publicar la semana que viene. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes agentes que pueden interactuar juntos. Hay un agente que vendría a ser el manager, ¿verdad? Todos hemos conocido un manager en nuestra carrera, que es el que va organizando a los otros agentes. Hay otro que, por ejemplo, es el experto en ortografía. Hay otro que es el experto en gramática. Y todos ellos se van pasando el contenido, pero con la misión de cumplir un último objetivo.
y es el de crear este artículo que comentábamos, sin faltas, con una buena estructura, para que se pueda ser ya tuneado o mejorado por los humanos para ya publicarlo. Y en ese contexto de esta capacidad que hoy día te dan los agentes en el mundo de la inteligencia artificial, ¿qué hemos trabajado nosotros? Yo sé que tú has desarrollado una solución que se llama Synthetic Affairs. Por favor, cuéntanos qué es eso, qué hay detrás y cuál era lo que necesitaban validar ustedes de la perspectiva de la tecnología que hay detrás de esto, ¿no? Synthetic Affairs es una solución que nos permite liberar de hasta cierto punto todos estos agentes y dejar que ellos tomen decisiones de cuál es su futuro más o menos, ¿de acuerdo? No nos asustemos, no es nada mágico ni es nada preocupante, es simplemente que cada uno de estos agentes en esta simulación tiene un objetivo, ¿de acuerdo? Vamos a poner un caso de uso que ya hemos hecho. En el Mobile World Congress del 2025, este febrero creo que fue, invitamos a todos los visitantes que lo quisieran en convertirse en una persona sintética, en un agente, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Es imposible que cuando yo visite el Mobile World Congress, el CES o cualquier otro evento, yo conozca a las personas perfectas que tendría que haber conocido para mejorar mi networking, porque no hay el tiempo suficiente. Absolutamente, y es una de las frustraciones habituales de cuando tú vas a un evento, ¿no? Que no tienes la oportunidad de hablar tal vez con toda la gente que podrías haber hablado o visitar todos los stands que podrías haber visitado. Correcto. Y ahí se pierde valor, ¿no? Entonces, lo que tú me estás diciendo que lo que ustedes crearon básicamente fue una representación digital mía con mi perfil profesional. Correcto. Y que iba por ahí por el mundo digital haciendo networking, haciendo visitas a stand. Yo creo que lo mejor es verlo, ¿no? Vamos a verlo a la pantalla. Y aquí veréis esta demo que hicimos. Esto es lo que los visitantes al Mobile World Congress podían ver in situ. Cada uno de estos personajes que veis aquí es una persona que cogió su perfil de LinkedIn, describió su perfil profesional y esto se tradujo a una persona sintética. Es como tener un pequeño animalito corriendo por un pequeño zoológico, ¿de acuerdo? Para que nos entendamos. Pero cada paso que están tomando, lo están tomando con un razonamiento. Por ejemplo, si yo pongo que mi perfil es inteligencia artificial o me gusta esto, se va moviendo en esta simulación, en este mundo 2D, en función de sus intereses. Por lo tanto, cada vez que toman decisiones, voy a ir a la stand de Entity Data a aprender un poco sobre inteligencia artificial. Pero si por el camino ve que hay una persona que tiene un perfil interesante, como un match, se va a acercar y van a hablar. Aunque la parte del match va después. De todas estas conversaciones que van a ocurrir aquí dentro, creo que se tradujo en el Mobile Congress en más de 20.000 mensajes y no sé cuántos millones de tokens, ¿de acuerdo? Había otro agente, un validador, que lo que hacía es valorar si las conversaciones habían sido inteligentes, ¿vale? Las que habían sido inteligentes, el perfil de LinkedIn que inicialmente se había entrado se enviaba al usuario. De esta forma, sin hacer nada, paseándose para el Mobile World Congress, al final del día tenías todos los leads que querías conseguir. O sea, esto abre oportunidades comerciales que cualquier empresa que organiza eventos o que es parte de un evento es impresionante, porque por lo que veo acá no solamente hay interacciones entre los avatares digitales, sino que también hay stand donde podrían ir a conocer una oferta de valor, una otra demo, podrían ver cosas que a lo mejor yo en un espacio tan grande no podría haber visto nunca, ¿no? En esta versión, correcto, es básicamente se movían en función de un mapa de calor. Y en función de si aquí había innovación y a mí me interesaba innovación, me dirigía hacia ahí. Una pregunta adicional. ¿Yo puedo comunicarme con uno de estos clones digitales? Pues en la nueva versión efectivamente sí vas a poder. Lo que estamos añadiendo, lo primero es la generalización de los casos. ¿De acuerdo? Que esto significa que no solo se va a poder utilizar para networking. Imaginaros que aquí pongo currículums y pongo las ofertas de trabajo. Entonces, ¿dónde irían estas personas sintéticas a trabajar? Imagínate que tengo una campaña de marketing, ¿no? Y pongo aquí, pues, diferentes posibilidades para hacer A/B testing. ¿Dónde irían? Respondiendo a tu pregunta, en esta versión de momento no podíamos, pero en la versión que estamos preparando ahora, yo voy a ser capaz
de tener una llamada, lo cual es un poco raro, para poder llamar a mi persona sintética. Como un capítulo de Black Mirror. Esto de estar hablando con un clon digital, Claro, claramente. y darle unos objetivos nuevos, si no me gusta lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Pero hay otra cosa, otra feature que estamos desarrollando, que es que cuando esté aburrido o cuando no sepa qué hacer, te podrá llamar a ti. Esto cambia el juego. Cambia el juego porque hasta ahora los procesos no podían tener esta interacción, no podían romper esta barrera. A partir de ahora, tú no irás a la inteligencia artificial a preguntarle algo, a ChatGPT, ella te va a interpelar Si es que cuando te necesita necesite. eso. Correcto. Absolutamente. ¿Qué se llevaba la gente al terminar este ejercicio? ¿Qué es lo que tenían como resultado para ellos? Sobre todo lo que comentábamos antes, ¿no? Todos estos leads de networking, pues ya tenían una lista hecha, mientras se iban a ver los stands que eran muy chulos del Mobile World Congress, al final tenían pues muchas personas con las que interactuar a través de LinkedIn y iniciar este networking que no hubieran podido hacer de otra forma. Súper interesante la demo que hemos visto de cómo ver en acción finalmente a los agentes, ¿no? Y qué posibilidades esto nos abre. Si quieres, volvemos al set y seguimos conversando. Bueno, es sin duda que la inteligencia artificial nos trae beneficios, nos abre oportunidades, nos da la capacidad de imaginar cosas que antes era imposible hacer. Pero también nos trae algunos dilemas, ¿vale? O sea, es natural que a la medida que tú ibas hablando de este clon digital, yo me pusiera un poco nervioso y dijera, pero bueno, ¿va a ser lo que yo espero que haga? ¿Irá donde yo espero que vaya? ¿O qué va a revelar sobre mi personalidad o sobre mis características? ¿Nos podrías explicar un poco realmente cuál es el real contexto que tiene un clon digital? Porque no es mi clon exactamente digital, sino que está seteado en algunos contextos. ¿Y cuáles son los dilemas que tenemos que enfrentar en el futuro cuando ya empezamos a escalar soluciones vinculadas a la inteligencia artificial y los agentes? Vale. Claro, vamos por partes. La primera es el dilema, ¿no? de qué información nosotros ponemos en esta inteligencia artificial. Hablábamos de personas sintéticas. Esto no significa que nos puede suplantar de forma autónoma y que haga todo lo que hagamos nosotros, ¿de acuerdo? Cuando creamos una persona sintética, la estamos creando en base a unos atributos que nosotros queremos que representen esta simulación. Pueden ser nuestros gustos o puede ser un trabajo específico, ¿de acuerdo? Entonces, esta connotación de clon se rebaja bastante, ¿no? Porque se entiende que ya no va a ser una representación mía al 100%. Tú le has dicho lo que necesita conocer solamente. Claro, va a hacer una tarea con la información que yo le puedo proporcionar, porque tampoco va a tener todo el histórico de mis años de vida, ¿de acuerdo? Entonces, va a saber hacer un trabajo y de forma única. En cuanto a dilemas o preocupaciones que pueda generar, especialmente en el caso de la información, antes hablábamos de nuevos roles en la empresa. Aquí es donde estos nuevos roles van a ayudarnos a limitar, ¿no?, cómo esta inteligencia artificial va a trabajar con esta información. Van a poner unos guardarraíles, por ejemplo, y esto significa que no va a poder generar cualquier tipo de conversación ni cualquier tipo de resultado. Sí, el otro día nos comentaban justo esto, ¿no? Que cuáles son los nuevos skills que las personas deben desarrollar en el contexto de estos nuevos roles, y hablábamos mucho del pensamiento crítico, porque sentido común, visión global, intuición, emociones son cosas que por ahora se simulan, pero que son muy propias del ser humano. Por eso que hablamos de este concepto de ser humano aumentado. Y por lo que tú comentas, van a surgir nuevos roles, van a surgir nuevas funciones que tienen que ver con cuidar o con curar o con estar pendiente de que esto se mueva dentro de con la autonomía que requiere, porque aquí a esto hay que darle autonomía para que pueda entregarte los beneficios que esperamos, pero que también se mueva lo que tú comentabas, ¿cierto? Dentro de ciertos contextos o marcos de acción. Claro, obviamente yo creo que el humano no es que vaya a desaparecer, sino que va a poder hacer muchas más cosas con una calidad que antes no hubiera podido generar. Esto es más sobre poder hacer más y mejor, ¿vale? Con menos tiempo, más o menos. Perfecto. Bueno, hemos hablado mucho de inteligencia artificial, de esa capacidad multimodal, de ver, de escuchar, de hablar, de imaginar. Hemos visto los agentes, y no solamente un agente, sino que varios agentes
trabajando en paralelo para múltiples funciones y para múltiples casos de uso que esto puede llegar a tener. Pero muchos de nosotros hablamos que la real masificación o el impacto más global que va a llegar a tener la inteligencia artificial es cuando es capaz de encarnar esa inteligencia en elementos físicos. Y ahí es donde entra la robótica en juego, ¿no? En el minuto que la robótica se combina con la inteligencia artificial, empezamos a abrir otras posibilidades, y nosotros hablamos, y estuvimos conversando mucho de esto con Xavi, es de ya no solamente extendemos la inteligencia en este modelo de infraestructura cognitiva, sino que además tenemos la capacidad de extender nuestras capacidades físicas, ¿no? Correcto. Y la mejor forma de explicar esto es invitando a entrar a nuestro nuevo colega del equipo del DTI de España, que se llama Pixel, y en este queremos representar la evolución de los casos que os hemos ido explicando. ¿De acuerdo? Hemos empezado con un primer caso de uso, que era el... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí lo tenemos. Si quieres, dirígete al público y salúdales. Un poco más adelante quizás ya. Aquí está. Aquí lo vemos. Lo que estamos haciendo ahora es introducir la inteligencia artificial no solo en las interfaces de usuario, ¿de acuerdo? Sino que estamos saliendo ya del ordenador, estamos saliendo ya del móvil y estamos cogiendo estos modelos que están en la nube, ¿no? Que están en un lugar que a lo mejor no acabamos de comprender, y los vamos a meter en seres autónomos pequeños que a lo mejor no tienen por qué acceder a la nube, ¿de acuerdo? Si lo vamos a mover un poco hacia adelante, y os voy a explicar un poco cómo funciona este perro robot. Entonces, lo más importante son las capacidades técnicas que tenemos tiene, ¿no? aquí, ¿no? Tenemos un LiDAR que esto, gracias, a modo de luz, lo que hace es mapear su alrededor y crear un entorno 3D. Esto ya evita que choque contra obstáculos. Y eso te va a permitir no solamente aprender de lo que pasa en un espacio en particular, sino que también te permitiría, por ejemplo, entrenar un modelo de inteligencia artificial con lo que está viendo. Una de las cosas que estamos haciendo es la generación de digital twins, mapeando los entornos o gemelos digitales, mapeando los entornos con estas cámaras. Si yo tengo una fábrica, lo que puedo hacer es enviar a este robot que me haga una foto para entender si hay fisuras en la pared, en un puente, etcétera, etcétera. Luego tenemos la cámara RGB, que es básicamente una cámara como la que podemos tener en nuestro móvil, ¿de acuerdo? Y luego en la parte superior tenemos la capacidad de ponerle otros componentes, ¿vale? Este modelo es un modelo educacional más potente de lo normal, que está utilizando tecnología de NVIDIA. Y esto nos permite tener modelos más potentes que, si tiene que ir, por ejemplo, en una mina donde no hay ningún tipo de cobertura, utilizando estos ojos, como hemos visto antes, ¿no?, se pueda mover y pueda analizar zonas que serían peligrosas para el humano, ¿vale? Aparte de esto, tiene soportes para poder poner un brazo y para poder manipular lo que serían objetos a su alrededor. O sea, podría no solamente observar lo que está ocurriendo, monitorear la seguridad, sino que accionar algo dentro de esa operación. Claro, de la forma que lo haría un humano, por ejemplo. Vemos, por ejemplo, la batería que tiene, que es extraíble, ¿de acuerdo? Y también, si quisiéramos que se pudiese cargar durante más horas, podemos poner la extensión que es simplemente se pone a dormir como haría un perro, ¿vale? Y al cabo de una hora se despierta tan fresco y puede continuar con su trabajo, ¿vale? Este tipo de robots son bastante importantes, especialmente los cuadrúpedos, en zonas que ha habido desastres naturales, donde enviar un humano puede ser peligroso por residuos tóxicos, nucleares o simplemente porque es peligroso. Pero la nueva gama ya son los humanoides, que son capaces de, como bien decías tú, extender, ¿no?, y llevar más allá. Antes hemos visto cómo extienden nuestra parte cognitiva, estos extienden nuestra parte física, ¿no? Van a ser y más fuertes. los casos de uso más típicos tienen que ver con monitorización, con exploración, vigilancia, correcto, acción en zonas peligrosas. Y tú hablabas también de los humanoides. ¿Cuál es el caso de uso más habitual de un humanoide robot? Un humanoide, pensaros que nuestros entornos todos están pensados para los humanos. Tenemos puertas, tenemos en las puertas hay la manivela para poder abrir, ¿no? Entonces, los robots
en vez de hacer entornos que estén preparados para ellos, lo que hemos hecho son robots que están preparados para el entorno humano. De esta forma, tanto puede ir el humanoide como el humano. Y de esta forma pueden compartir este espacio. ¿Cómo aprende un robot? Es una pregunta habitual. ¿Cómo tú lo puedes entrenar para que sepa que está trabajando en una empresa en particular o para que sepa cuál es su misión específica y cómo es la real conexión que puede haber, por ejemplo, con el mundo de agentes que hablamos anteriormente? Vale, hay varias formas, ¿no? La primera es unas más curiosas que otras. Antes hablábamos del LiDAR. El LiDAR nos puede servir para mapear el espacio 3D y de esta forma entrenarlo en este espacio 3D, ¿no? Con esto ya tenemos un entorno ficticio donde podemos crear con GPUs, ¿no? Con estas máquinas tan caras que están apareciendo por todos lados, miles y miles de posibilidades. Es como si yo ahora te estoy hablando aquí, pero otra parte de mí se levanta, otra parte de mí va a tomar un vaso de agua y va explorando todas las posibilidades hasta encontrar el camino perfecto. Este sería una forma de entrenarlo. Otra, un poco más futurista, es la posibilidad de que ellos vayan soñando con diferentes posibilidades y de esta forma se van entrenando mientras duermen, ¿vale? Esta también es la más nueva que está apareciendo a día de hoy. Contabas también que estos tienen autonomía, o sea, si no hay internet en el lugar donde están, ¿pueden funcionar? Sí, pueden funcionar. Mira, además nos puede comentar. Correcto. Estos modelos no necesitan explícitamente de estar conectados a la nube porque tienen la capacidad con inteligencia artificial de esquivar obstáculos, de subir por escaleras, de agacharse, etcétera, etcétera. ¿Qué otros modelos similares a estos cuadrúpedos tú has visto que están saliendo en el mercado y que pueden ser útiles? Hay uno, el que lleva ruedas, por ejemplo, este puede hacer su mismo trabajo pero mucho más rápido. Obviamente el tipo de carga que pueden llevar encima puede ser más o menor en función de la utilidad y del tamaño, obviamente, pero al fin y al cabo se podrán crear en función del uso. Lo importante es que incluso este modelo, si le dejara de funcionar una pata, con inteligencia artificial podría continuar andando de la misma forma que si yo cojeo de una pierna, puedo llegar a mi objetivo igual. Perfecto. Bueno, ¿qué más puede hacer el robot? No... Pues puede hacer un despido. Puede despedirse del público, ¿verdad? Vamos a cerrar este paso con un corazoncito que nos va a dibujar para todos vosotros. Mi hijo estaría loco con uno de estos. Y eso también no lo hablamos. Hoy día es bastante más accesible el precio, sin decir el precio que va, pero es bastante más accesible de lo que era hace un tiempo atrás, ¿no? Totalmente. La oleada de inteligencia artificial también está haciendo que sea mucho más asequible para todo el mundo. Tenemos un movimiento open source y Open Robotics, ¿vale? Open Hardware, que lo que está haciendo es que todo el mundo tiene acceso a esto. Y es muy importante defender este tipo de modelos para que puedan crecer de forma sana y los podamos utilizar con seguridad en la sociedad. Muy bien. Gracias, Pixel, por estar aquí con nosotros. Pues nada. Dejémoslo ahí que se retire nomás a su trabajo habitual. Muy bien. Bueno, muy interesante estas posibilidades que abre la robótica y un poco cómo hoy día hemos pasado desde la inteligencia artificial, como muchos de ustedes ya la conocían, a través de la interacción entre texto, prompting, chat con ChatGPT, hacia esa capacidad de observar, de escuchar, de imaginar, a esa capacidad de multiplicarlo por N agentes, de clonarnos digitalmente con los dilemas, seguridades y oportunidades que nos abre, y finalmente encarnar esa inteligencia a través de elementos físicos y extender las capacidades físicas de lo humano a través de elementos como nuestro perro robot que acabamos de ver acá. Te agradezco mucho, Xavi, esta explicación. Creo que las demos han sido muy interesantes y abren un montón de posibilidades en este nuevo futuro que no es mañana, sino que es hoy. Sí, el futuro se construye cada día, correcto. Bueno, ahora les damos el espacio a ustedes para que nos puedan hacer algunas preguntas de los temas que hemos podido estar viendo y conversando en el día de hoy. Muchas gracias por toda la conversación. La verdad que el tema es súper interesante. Tenemos 2 preguntas para compartir con ustedes. Una es de Walter, de Revista Apertura de Buenos Aires, Argentina. Y se dice, ¿cómo visualizan ustedes el rol del periodista, ser humano, en un entorno como el que Rita describió para 2050? Esa sería una pregunta. Después tenemos otra del mismo periodista. Bueno, dale tú.
Vale, en este caso es importante entender estos agentes que comentábamos antes como ayudantes, ¿vale? Que van a mejorar, a magnificar ¿cómo diríamos esto? Expandir nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Un periodista a día de hoy, por ejemplo, unas funciones más importantes es que todos sus relatos estén basados en la realidad, en la verdad, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría entonces cuando nosotros creamos una noticia y desplegamos un montón de agentes que lo que hacen es verificar todos los sources de información, ¿vale? De validar que esta persona ha dicho lo que ha dicho. Entonces, en vez de que este trabajo lo haga el periodista, se puede delegar a una colección de agentes que vayan explorando a través de las redes, incluso haciendo llamadas telefónicas, como explicábamos antes, a nuestras fuentes para así demostrar pues este conocimiento, esta verdad. Bueno, yo creo que como en muchas profesiones, los periodistas lo que menos deben tener es tiempo. Y qué capacidades se abren incluso con eso, con la oportunidad de poder tener representaciones digitales para algunos ámbitos, agentes en particular, que vayan realizando actividades de manera autónoma o por ellos. Pero no solamente eso, tú has dado en el clavo en uno de los dilemas o de los desafíos más importantes de la inteligencia artificial en general, que tiene que ver con la, comillas, veracidad de la información. Y digo comillas porque la verdad, o qué es la verdad, ese es un elemento que da para una discusión filosófica bastante amplia, pero tener esta capacidad de hacer un fast-checking de noticias, porque la inteligencia artificial tiene acceso a conocimiento que se ha usado para cosas buenas, pero también para cosas que no son buenas. Uh-huh. Y nosotros hemos visto noticias fakes, hemos visto videos hoy día, porque dijimos que la inteligencia artificial puede imaginar, puede generar video, puede generar audio, y eso puede servir para cosas positivas o para cosas negativas. Y en el mundo de los periodistas, claramente, tener la capacidad de hacer un fast-checking de que esa información sea verídica o no verídica, real o no real, citada en fuente o no citada en fuente, yo creo que va a ser un gran desafío para el futuro. Y además los modelos de inteligencia artificial, Xavi, no solamente se entrenan de distintas formas, y también hay reforzamiento para esos entrenamientos, o hay fine-tuning que hacen las organizaciones para que por lo menos esos modelos se puedan circunscribir a un contexto en particular, ¿no? Son palabras que yo creo que al principio pueden costar un poco de entender. A mí me gustaría aplicar una metáfora en este caso, ¿no? Donde vamos a hacer un modelo que se ha entrenado, ¿vale? En este caso tendríamos quizás un mecánico. Es una persona que ha estudiado, ha estado muchos años y ha aprendido el oficio de mecánica. Vamos a hacer ahora un modelo que nosotros le decimos que se comporte como un mecánico. En este caso, lo que haríamos, tendríamos un modelo que sabe hacer cualquier cosa como un actor de improvisación y le diríamos, compórtate como un mecánico, y haría lo mejor que pudiera para comportarse como tal. Pero esto no significa que haya estudiado mecánica y que sea experto en mecánica. Claro. ¿De acuerdo? Y esta es la diferenciación que tenemos que hacer. Los modelos que estamos utilizando hoy en día no son mecánicos. Se están empezando a generar ahora. No son expertos, no son periodistas de tal. Son modelos que saben hacer muchas cosas, pero no son súper expertos en una sola cosa. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante, que tengamos esta alerta, ¿no? Esta red flag de que todo lo que nos digan estos modelos va a estar bien. Esto no es así, ¿vale? Y esto es una cosa que lo que comentábamos antes, la formación, ¿vale? Es explicar a la gente cómo funcionan estos modelos para no caer en el error de que todo lo que me genere es verdad. Sí, justo teníamos una conversación hoy al almuerzo de eso, de cuál es el uso que se le están dando a estos modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, por los adolescentes o por los niños. Y yo les contaba un caso muy importante de utilizar esto como si fuera un psicólogo, si realmente se comporta o no como un psicólogo y quién está haciendo la curatoría de toda esa información. Entonces, los periodistas en general tienen una labor impresionante y de mucho crecimiento en torno a cómo estos modelos se comportan, qué información es la que generan, cómo la sociedad interactúa con ellas, qué es lo que está de alguna manera permitido en un contexto o en otro. Meli, había otra pregunta. Sí, hay varias más. Vamos con la próxima. Un momentito, acá abro el chat. Tengo muchísimas. La próxima es Dylan de Infobae sobre los clones digitales o humanos sintéticos, para qué sirven, qué sectores pueden o están implementando ese tipo de tecnologías y qué ventajas ofrecen a la productividad humana. Si querés te repito de nuevo la primera porque son varias.
Sobre los clones digitales o humanos sintéticos, ¿para qué sirven? ¿Y qué sectores pueden o están implementando este tipo de tecnologías y las ventajas? Vale. Primero, vamos a explicar otro de los casos de uso de Synthetic Affairs que me parece interesante, que nosotros aquí desde innovación, lo que queremos es, como decíamos antes, explorar toda la novedad que está saliendo para entenderla. Antes de ir a un cliente, lo que hacemos es nos empapamos para poder explicar también y aconsejar, ¿no? Y Synthetic Affairs nos ayuda también a entender costos, las alucinaciones, ¿no? Estos modelos a veces generan resultados que son inesperados, etcétera, etcétera. En los casos de uso que nos están pidiendo ahora, ¿para qué más podría servir? Más o menos hacemos unas pinceladas antes, ¿no? Imaginaros que yo quiero testear una campaña de marketing, pero no puedo movilizar a todas las personas que quiero que puedan representar al target consumer al cual quiero vender. Pero unas cosas que se pueden hacer es a través de Analytics, ¿no? Una segmentación y hacer los recomendadores. Pero estos recomendadores no tienen en cuenta el razonamiento, y aquí es la diferencia con los agentes. Los agentes racionalizan o razonan, y las analíticas simplemente son cálculos, ¿vale? Este sería el primer caso de uso. Otros casos de uso podrían ser, por ejemplo, testear interfaces, detectar fraude, ¿no? Vemos qué pasaría si empezamos a generar mails de forma similar a cómo lo haría un humano. Esto significa liberar personas sintéticas que intentan conseguir los datos de forma no tan legal, ¿no? Y, enviando mails, enviando mensajes. ¿Cuánta gente caería, ¿no? Entonces podemos utilizar todos estos humanos sintéticos para que hagan estas tareas. Yo me imaginaba también, mientras veía este mapa, por ejemplo, gobiernos podrían hacer simulaciones, ¿no? Simulaciones de acceso a ciertas plataformas, podrían hacer simulaciones también de desastres, básicamente con la distribución que puede haber en una población. O sea, se abre otro campo también que tiene que ver con cómo puedes simular ciertos escenarios y ver qué comportamientos están actuando con distintos perfiles sintéticos de las personas, ¿no? No sería una representación 100% realística, porque como el humano no existe, pero es capaz de representar muchos más atributos que la simple estadística, porque esta es una estadística con el razonamiento de la inteligencia artificial. Por lo tanto, se aproximaría más a un comportamiento humano. Perfecto. ¿Cuáles eran las otras preguntas, Meli, que habían? Seguimos con la próxima. ¿Cómo se evita que la inteligencia artificial tome actitudes negativas, busque independizarse o afecte el objetivo planteado? Vale, en este caso, sí, Buena pregunta. es un tema que obviamente nos llevaría a un par de sesiones más. Aquí el humano tiene mucho que ver en cuanto a las instrucciones que le da a la inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un mal nombre, porque no es un ser que piensa, ¿de acuerdo? Tenéis que pensar que la inteligencia artificial lo que hace es generar palabras que tengan sentido en función del contexto que se está hablando. Entonces, no hay ninguna maldad detrás de una inteligencia artificial. Esto no es así, ¿vale? Lo que hay es que, en función de la información que yo le ponga, va a generar un contenido relacionado o que tenga sentido. Si yo le pongo un contenido que es con mala intención, el contenido va a ser en mala intención. Y esto pasa antes decíamos, es una herramienta. Pasa con todas las herramientas en este mundo. ¿Qué uso queréis dar? ¿A un coche? ¿A una inteligencia artificial? ¿A cualquier otra cosa? O la puedes utilizar para hacer un buen uso o un mal uso. Sí hay medidas que se pueden aplicar, como pueden ser guardarraíles. Estos guardarraíles son reforzar cada vez que alguien le envía un mensaje que no se salga de un marco de respuestas, ¿no? Si yo te digo, es un ejemplo muy tonto, ¿vale? Pero solo me puedes responder con palabras que contengan la letra E o A. Esto es un ejemplo de, ostras, la AI me va a intentar responder con estas palabras y no se va a salir de aquí. De la misma forma que os diga E o A, os puedo decir, no hables de robar, no hables de nada ilícito, no intentes conseguir ninguna información que no deberías, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es el gran desafío hoy. Cómo nosotros le vamos dando este contexto, estas reglas de contexto, este escenario,
donde las respuestas que estos modelos nos generan, de alguna manera las usamos para el bien de la sociedad y de las organizaciones en su conjunto. Ahí tenemos un desafío todos como sociedad de impulsar hacia esa línea. Creo que sí, en los últimos tiempos hemos visto grandes noticias de errores que cometen algunos modelos que han sido lanzados en el último tiempo, pero yo lo que he visto desde la perspectiva positiva es que la gente que está detrás de esos modelos rápidamente sale a corregir la situación, rápidamente sale a dar explicaciones muy transparentes en algunos casos de qué fue lo que ocurrió mal y por lo tanto tenemos la posibilidad de recuperarnos frente a cosas que no están bien. Hay algunos autores que señalan que esta no es una herramienta tan habitual como las herramientas que hemos tenido anteriormente en la historia de la humanidad, incluso algunos dicen, ¿vale? Porque esta es una herramienta que tiene capacidad de hacer cosas solos, ¿vale? Que las herramientas que antes habíamos tenido la capacidad de acceder o de utilizar no tenían. Ninguna herramienta hasta hoy tenía la capacidad de hacer cosas solo. Hoy día sí la inteligencia artificial, y cada vez va a ir avanzando más, va a tener la capacidad de hacer cosas solo, como lo que vimos aquí en los ejemplos de los agentes. Por lo tanto, hace mucho más crítico la actuación de la sociedad en su conjunto para poder asegurar que estos modelos van en la dirección correcta, que se han entrenado con información correcta y que en el caso de que cometan errores que los van a seguir cometiendo, podamos recuperarnos frente a esos errores de manera rápida y siendo muy transparente en la información que ha generado que ese error se produzca, ¿no? Y con tal de que eso suceda, lo que antes lo comentábamos brevemente, ¿no? Es muy importante el movimiento de open source, de código libre, que vayan saliendo modelos y que se vayan liberando. Esto nos va a permitir tener como una barra de medir, ¿no? Para comparar, para entender cómo se van desviando algunos modelos respecto de algunos creados sin ánimo de lucro que sean compartidos para todo el mundo. Así es. Meli, ¿nos queda alguna otra pregunta? ¿Cómo cambia el papel de los consultores y los integradores de IT, sus skills, su llegada al mercado y modelos comerciales con la llegada de estas tecnologías? Vale, otra súper pregunta asociada. Déjame partir ahora dando también mi perspectiva y luego te hago el pase, ¿vale? A ver, hemos hablado mucho durante esa sesión del acceso a esta superinteligencia como servicio, ¿no? A estas capacidades que tienen los modelos que están disponibles hoy, independiente del proveedor que sea. Nosotros la mayoría de las soluciones las hemos desarrollado sobre OpenAI. Y por lo tanto, nosotros no hemos creado un modelo en particular, sino que hemos puesto sobre esos modelos capacidades, hemos creado soluciones, hemos desarrollado de alguna manera inteligencia también que utiliza estos modelos, este acceso a los modelos que hoy día existen. Yo creo que la consultoría en general, ese va a ser su camino, ¿no? Y las empresas en general, ese va a ser su camino. Van a tener acceso a una o a más de una superinteligencia. Veremos en el futuro si seguirán siendo generalistas o serán más verticales. Y podrán montar sobre esa capa soluciones nuevas, podrán montar sobre esa capa nuevos desafíos, nuevos productos, nuevas oportunidades de negocio, porque eso es algo que no hemos discutido hoy. Pero claro, si yo le doy a un clon digital la capacidad de hacer cosas, ese clon digital perfectamente podría ir a comprar por mí, hacer una orden de compra. Y hay varias demos en torno a eso. Tenemos una también en particular en Brasil respecto a eso, de que es un agente que puede ir a un shopping, negociar un precio por mí y comprar un artículo, ¿vale? Y cuando eso ocurre de alguna otra forma, como digo, las oportunidades de negocio que se desarrollan son infinitas. En un mundo más tecnológico hay desafíos porque estas máquinas, ¿cierto, Xavi?, consumen muchos recursos. Hay desafíos energéticos detrás de esto, hay tecnologías que se están desarrollando para poder evitar esos altos consumos energéticos. Hay desafíos también de la perspectiva del desarrollo de software. También hay un debate en el mundo del desarrollo de software, si realmente el desarrollo de software es una actividad que va a seguir existiendo o no en el futuro. Hay varias visiones respecto a esto. Xavi, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves también? Son muchos puntos a discutir, ¿verdad? El primero es verdad que desde innovación no hemos entrenado ningún modelo. Entity como empresa sí ha entrenado algún modelo. Es muy importante que como empresa estemos ahí y entendamos cómo funcionan, ¿vale? Luego, y es un pequeño inciso en el entrenamiento, ¿vale? Pensad que en temas de sostenibilidad, entrenar un modelo es mucha energía.
¿de acuerdo? Y cada vez que usamos ChatGPT, obviamente hacemos ¿cómo te diríamos yo? Un uso más de esta energía que se gasta. Antes hablamos de la formación. Es importante formar, entender que la gente, cada vez que hagamos una consulta, esta consulta, si utiliza agentes, obviamente va a haber un uso. Hay otras oportunidades, ¿no? De negocio, Y hay otras de oportunidades aquí. optimización de las finanzas que hay detrás de esto. Hay un montón de espacios, ¿no? Y no es un tema quizás para discutir hoy, pero es verdad que Entity Data tiene incluso un software para medir la imprenta digital, la imprenta de sostenibilidad del uso de estos modelos. Lo que se puede hacer es adjuntar o poner como una especie de auditoría a estos modelos para que cada vez que se haga una query, cada vez que tú preguntas algo, sepas exactamente qué coste ha tenido a nivel energético para que veas tu impacto real con estos modelos. O sea, resumiendo en este contexto, para terminar un poco la respuesta, las oportunidades son infinitas sobre cómo montamos servicios sobre los modelos, cómo de alguna manera parametrizamos, le hacemos fine tuning, y cómo instalamos sobre todo estas superinteligencias dentro de las organizaciones y cómo cambia la forma de trabajar, de colaborar, de los distintos roles que tengo dentro de una compañía cuando tengo acceso a esta superinteligencia. Ese es básicamente, creemos, el futuro de lo que va a venir en este ámbito. ¿Meli? Seguimos con la siguiente. ¿Cuáles son los sectores donde la combinación de la inteligencia artificial y la robótica están teniendo mayor impacto? Y después sí, otra pregunta de Paloma Vega, de Universal en México. ¿Cómo puede asegurarse que un robot actuará conforme a valores humanos si está controlado por un sistema de inteligencia artificial? Vale, en el primer caso, el sector, seguramente, si hablamos de robótica, es industria y en todos sus subámbitos, digamos, ¿no? El hecho del supply chain, ¿no? De toda la manufactura, cuando estamos fabricando productos, todos estos trabajos que son tan arduos de hacer, obviamente aquí la robótica y la inteligencia artificial tienen mucho que nos pueden ayudar. Y a partir de aquí los subsectores de industria, seguramente en casi todos, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial, te diría que todos. No hay Claro. no hay un sector que no vaya a ser tocado de alguna forma por la inteligencia artificial, porque, como comentábamos antes, nos va a amplificar nuestra forma de hacer las cosas y como nos va a amplificar, nos va a mejorar, entonces es inevitable que haya una acción. Claro, tú lo has dicho, finalmente todas aquellas industrias que tengan un proceso o su generación de valor sea a través de un proceso productivo físico, probablemente la robótica ahí es donde tiene mayor campo, pero también hemos visto la robótica en agricultura, Correcto. a través del uso de drones o de cámaras, hemos visto también el uso de la robótica en la educación, porque también el hecho de tener acceso a estos nuevos elementos revoluciona también un poco lo que la educación puede significar en el futuro. Y en sanidad, es decir, en dar compañía, en ayudar a los médicos a revisar los pacientes, no es lo mismo tener 4 enfermeros para toda una planta que poder enviar cada 5 minutos un robot que vaya visitando y vaya tomando las medidas pertinentes a cada uno de los enfermeros, ¿no? Obviamente es como la inteligencia artificial. Yo creo que seguro que es inevitable que nos vayan ayudando cada vez en más sectores y en más ámbitos. Así es. Meli, había una segunda pregunta, pero no me Sí, acuerdo cuál. hacemos una pregunta más, así llegamos con todas y las preguntas igual que no respondemos las vamos a enviar por mail, Ya. ¿sí? A ver, Darío Pérez de Alerta HIC comenta que le llama la atención la palabra imaginar. ¿Esto significa que los modelos con los que están trabajando ya tienen un grado de conciencia elevada o quieren representar algún otro concepto a través de la imaginación? A ver, voy a intentar decir una palabra que siempre me cuesta mucho, que es antropomorficar, creo que es dar estas palabras que dan una connotación humana a entes no humanos. Os voy a poner un ejemplo, el virus, ¿no? Cuando nos enfermamos decimos que tenemos un virus, pero esto es, perdonad, cuando un ordenador se infecta decimos que es un virus, ¿verdad? Estamos utilizando una palabra del humano hacia el mundo digital. Lo mismo con imaginar. No hay ningún tipo de, que nosotros sepamos, pero
podríamos poner la mano en el fuego, de conciencia en estos modelos, lo que hacen es convertir un texto a unos píxeles. Esto lo que hace, no hay ningún tipo de conciencia que nos tenga que preocupar ahora mismo. Sí hace una correlación, ¿no? O sea, si cuando tú le preguntaste el futuro del periodista sabe qué representa el periodismo, sabe qué significa la palabra futuro y por eso nos crea una imagen de esas características y no nos crea un periodista en la playa, por ejemplo. Y estadísticamente tiene muchos libros de ciencia ficción, tiene muchos libros de fantasía, tiene muchos artículos de periodistas. Entonces, como bien decías tú, hace una correlación de toda esta información hasta tener un resultado. Pero no es... De hecho, es una pregunta muy difícil porque no sabemos tampoco lo que la conciencia es ahora mismo. Sí, claro. Pero no sería comparable el humano. Se magnifica mucho, ¿no?, la idea de esta superinteligencia, de la capacidad de que estén pensando, que tengan maldad, ¿no? Antes lo comentábamos, pero está muy lejos de la realidad. Es mucho dato estadístico, es mucha matemática, que lo que hace es coger un input, lo pasa por un filtro y te saca un output. Y esto es todo lo que es. En las imágenes es lo mismo. Son palabras que nosotros hemos dicho y estas palabras las relaciona con unas cosas que tiene que pintar y al final genera la imagen. Nosotros decimos imaginar de la misma forma que decimos encarnar cuando nos decíamos el perro. Son palabras que utilizamos muy a menudo y que quizás pueden llevar a la confusión en algún caso, pero no. Sí, a nosotros nos gusta tener una visión positiva del futuro de estas tecnologías y esa visión positiva es aquella que mantiene al humano con un rol importante en todo lo que va a ser esta evolución. Nos gusta creer también que esta tecnología abre posibilidades para hacer más accesible, por ejemplo, la información o el acceso, para poder llegar a zonas de alto riesgo, para poder abordar trabajos de distintas formas, básicamente para mejorar la vida de los seres humanos. Correcto. Esta inteligencia malvada que se apodera del mundo, si es que algún día existe, como decía un amigo, no nos vamos a enterar. Así que la invitación siempre es a tener una visión positiva de las oportunidades que te abre y de cómo podemos resolver problemas que hasta hoy en la sociedad no podíamos resolver. Una de las aplicabilidades bien importantes en un modelo de inteligencia artificial tiene que ver, por ejemplo, con la salud, con la generación de nuevos medicamentos, que creo que son los aspectos más positivos. La parte negativa, como se hace en la sociedad en su conjunto hoy día, tenemos que aprender a mantenerla gobernada con estas nuevas capacidades y controlada como se hace hoy, básicamente. Y que no es independiente de la inteligencia artificial, que estos comportamientos van con cualquier herramienta, no solo con esta. Muy bien, Meli. Bueno, vamos con la última pregunta y después las otras que quedan dos más las hacemos por mail si les parece. Juan Carlos Montes de Tecno TV plantea, la inteligencia artificial es una realidad y su adopción inevitable, pero hoy los ataques de ciberseguridad también están siendo desarrollados a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos evitar o combatir este tema? Y si tiene que haber alguna educación para evitar todo el tema de ataques de ciberseguridad. El arma más poderosa del ser humano es la educación, sin ninguna duda. Es la formación y es entender, poder enviar, discernir de lo que es un vídeo real, de lo que es un vídeo ficticio, de lo que es un comportamiento generado por un humano y el que no. No es fácil, ¿vale? Porque simplemente incluso la automatización sin inteligencia artificial puede ser difícil de detectar. Pero para mí, la herramienta más poderosa que tenemos los humanos es a través de la formación e incluso utilizar la inteligencia artificial para formarnos, porque todos nos formamos distintos y podemos crear una educación específica para cada uno de nosotros gracias a la inteligencia artificial. Claramente las áreas de ciberseguridad de la mayoría de las compañías hoy día tienen un desafío muy relevante en capacidades de poder gobernar todo el contexto de ciberseguridad que sigue. Hablamos de robótica, vimos a Pixel, pero son elementos que se conectan a cosas que son vulnerables. O sea, hoy día no solamente hay vulnerabilidad en componentes digitales, que son habitualmente los típicos ataques de ciberseguridad, sino que también en componentes físicos, porque puedes llegar a través de ellos. Por lo tanto, un elemento muy importante claramente es la educación. Es habitual escuchar a líderes de ciberseguridad, he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos en algunos workshops que estamos haciendo, y las simulaciones, por ejemplo, nos contaban que hacen de phishing
sigue mucha gente cayendo rápidamente en lo que significa un phishing. Y ahora no solamente un phishing como una suplantación de alguna manera de una identidad a través de un mail o de un mensaje, sino que puede ser a través de un video, puede ser a través de la voz. Por lo tanto, se amplía las modalidades de ataque que pueden tener. Obviamente no lo puedes controlar todo, pero la educación es un elemento importante, el gobierno es otro elemento importante, la seguridad de los modelos que hay detrás de esto también es un elemento importante. Hacia dónde va la data de estos modelos también es un elemento importante, por eso que las organizaciones están preocupadas de generar sus propias soluciones para poder tener también control de qué información nos llega y qué información enviamos y hacia dónde se va esa información. Y que suelen suelen ir a la par. Es decir, cada vez que sale un movimiento que puede ser de ciberataque, podemos aplicar la inteligencia artificial también ¿no? para anticipar estos ataques y Claro. para ver movimientos que les pueden ayudar a prevenir. Entonces, suelen ser un poco, se van contrarrestando un poco. Bueno, me voy a animar una vez más a hacer la última pregunta y sí, y terminamos con la presentación hasta la próxima edición. ¿Qué casos reales han implementado actualmente en el sector de laboratorios y salud? Bueno, sí, tenemos un par de ejemplos. El primero, para unos laboratorios, es el ayudante para los farmacéuticos para evitar efectos secundarios en los medicamentos que se estaban creando. Este, para empezar. Otro caso no tan relacionado con la salud, pero igualmente interesante, es la ideación de nuevos conceptos con múltiples agentes que son especializados en diferentes áreas. Me explico. Imagínate que tú creas un departamento de personas o agentes, ¿de acuerdo? Que son especialistas en marca, en el producto que quieres vender, que son especialistas en el tono de voz de la campaña de marketing que tú quieras dar. Entonces tú los puedes poner a trabajar para que te dé todo un producto y al final, obviamente, este producto no se va a lanzar inmediatamente después de acabar esta cadena, pero puedes reducir de meses a segundos un proceso que antes, como comento, podía ser muy, muy duradero. Bueno, y sin duda también los modelos de voz a texto son también algunos casos de gran ayuda para lo que son fichas clínicas, para la interacción paciente y doctor, que también son casos habituales que tenemos en el mundo, digamos, de la salud en general y que puede también estar involucrados con la farma en particular, ¿no? Claro, totalmente. Y la gran expectativa que hay es que estos modelos te permitan crear otros tipos de fármacos que hasta hoy no éramos capaces de crear, ¿no? Claro, la inteligencia artificial no para solo en la interacción o en la mejora del humano, sino también en la mejora de los procesos que habíamos visto. Google, por ejemplo, en este caso es un ejemplo donde se está incluso ayudando a crear nuevas proteínas, creo que es verdad, a descubrir formas que antes hubiera costado horas y horas de miles de científicos intentando buscar combinaciones para crear mejores medicamentos. La inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer medicamentos personalizados que nos pueden ayudar de forma individual y por lo tanto tener menos daños colaterales. Pero esto es solo un caso de uso. Antes comentábamos el tema de la psicología. Cuando esté bien aplicada, serán capaces de encontrar patrones que quizás a un psicólogo se lo hubieran pasado por alto, porque será capaz de aprender cuando, ¿no?, una persona puede desarrollar una patología u otra. Y de esta forma son miles y miles de casos donde yo veo este optimismo, yo me reconozco un optimista, donde la inteligencia artificial realmente nos va a cambiar, creo que para muy bien, el futuro de muchos aspectos de nuestra vida. Bueno, Xavi, Víctor, muchísimas gracias por la participación de hoy. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Y bueno, nos encontramos en la próxima edición de Future Uncover. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias.